Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad como vocera de la Alianza Verde para explicarle no solo a los colegas aquí presentes que han estudiado con mucho detalle el tema, sino sobre todo a los colombianos la trascendencia de la decisión y el debate que aquí estamos dando con la mayor altura. Este Congreso ha tomado varias decisiones para facilitar los acuerdos de paz que tienen amplio y mayoritario respaldo en este recinto y en el país. Esta posiblemente sea la última decisión que necesita del Congreso el proceso de paz para poder culminar la etapa de negociación y empezar la etapa de desarme y desmovilización. Se trata de la prórroga de unas facultades que han tenido los últimos 4 presidentes. 3 en realidad. El presidente Pastrana, el presidente Uribe, ahora el presidente Santos. Facultad que consiste en adelantar negociaciones de paz, lo permite esta ley, en levantar las órdenes de captura a los negociadores de las organizaciones ilegales con las cuales se realiza una negociación, a designar voceros y facilitadores para esos procesos de negociación, y también la facultad, si el proceso de paz llega hasta esa etapa, de designar y establecer zonas de ubicación temporal, así las llama la ley, para facilitar el proceso de desarme y desmovilización del grupo armado ilegal con el que se esté negociando. No es esta una zona de despeje. Lo que se hizo en el Caguán en mala hora, y que por fortuna no estamos repitiendo, fue conceder un amplísimo territorio desmilitarizado para empezar a dialogar, para empezar a discutir. No es eso lo que estamos haciendo aquí, no es ninguna zona de desmilitarización, ni es para empezar a discutir. Es una zona delimitada y precisa de ubicación temporal para empezar el desarme, no el diálogo, sino el desarme de las FARC. Yo creo que nada hemos soñado más los colombianos que con deshacernos de una vez por todas de las FARC. ¿No es eso acaso lo que queremos la inmensa mayoría de los colombianos? ¿Es eso por lo que hemos marchado en las calles de Colombia en el 2004 y en 1000 oportunidades más? Hemos salido a decir en todos los tonos, no más FARC. Pues bien, eso es lo que estamos a punto de conseguir. No más FARC. Eso es exactamente lo que este proceso nos va a permitir. Y estamos a puertas, a semanas, a meses de lograr ese sueño dorado de la inmensa mayoría de los colombianos. No más FARC. Van a desaparecer como organización criminal, van a desaparecer como organización armada, van a desaparecer como guerrilla. Pero resulta que no las podemos desaparecer con una varita mágica, ni con un bombazo, ni de un plumazo. Para poderlas desaparecer como organización armada tenemos que concentrar su tropa y sus armas en algún lugar del territorio nacional. Y con la ayuda de Naciones Unidas, verificar un proceso serio de desarme y desmovilización y tránsito a la legalidad. Eso es lo que estamos debatiendo y aprobando en este Congreso hoy. Y por eso tiene tanta trascendentalidad. Estamos a punto de terminar con la organización criminal, armada, ilegal, más vieja todavía vigente en todo el hemisferio occidental, desde Canadá hasta Chile. No queda ninguna otra organización criminal y armada como las FARC. Tenemos el desgraciado característica de ser el único país que todavía tiene ese tipo de organización. Y llevamos más de 3 años en un proceso de diálogo difícil, complejo, debatible, por supuesto, pero serio y riguroso, transparente frente al país. Aquí sabemos exactamente quiénes están negociando, qué están negociando y a qué acuerdos han llegado. No tuvimos esa fortuna en todos los procesos de paz anteriores. Yo entiendo, apreciados colegas, yo también quisiera, le digo a mis compatriotas los colombianos, yo también quisiera que en esta ley se dijera con nombre propio y coordenadas los municipios donde van a ser esas zonas de concentración. Yo entiendo la ansiedad, la legítima preocupación que eso nos genera a todos, pero no es posible.
No es posible ni en este proceso, ni lo fue en el proceso de paz con los paramilitares. Cuando el entonces presidente Uribe vino a este Congreso a pedirle facultades también para poder hacer esa negociación de paz, no anunció en un proyecto de ley que iba a ser Santa Fe de Ralito la zona de ubicación, ni dio las coordenadas. Esa es una decisión evidentemente riesgosa e impopular. Ningún colombiano quiere tener al frente de su casa una autopista de 8 carriles, la quiere tener cerquita, pero no al frente. Mucho menos una zona de ubicación temporal de una organización armada ilegal. Obviamente que esa es una decisión impopular, difícil, compleja. Entonces no se puede, primero porque está siendo aún objeto de negociación en La Habana, como en su momento fue objeto de negociación en la mesa con los paramilitares, o como en su momento fue objeto de negociación con el M-19, o con el EPL, o con el ELN, o con los 9 grupos armados criminales con los que hemos hecho antes negociación. En ninguno de esos 9 casos, en este tampoco, se trajo a este Congreso las coordenadas exactas de los sitios de ubicación. Lo que se le pidió a este Congreso, como nos lo están pidiendo en este momento, es que autoricemos la facultad al presidente para que las establezca. Y sin embargo, para que no sea un cheque en blanco, senador Galán, para que no sea un cheque en blanco, por primera vez, creo que esta es la 4ª o 5ª vez, señor ministro, usted me corregirá, señor ponente, que prorrogamos esta ley y establecemos y discutimos estas facultades. Creo que es la 4ª, si mal no estoy. Pero bueno, por primera vez, senador Galán, apreciados colegas, en las comisiones primeras conjuntas la semana pasada nos pusimos de acuerdo en establecer unos criterios delimitantes a esa facultad para que no sea un cheque en blanco. Autorícese al presidente para establecer las zonas de concentración. Eso era todo lo que decía la ley antes. Así la usó el expresidente Uribe, así la usó el expresidente Pastrana. En esta ocasión, tratando de ser más precavidos, hemos dicho, tratemos de llegar a un acuerdo que delimite, que no de un cheque en blanco, que establezca unos mínimos criterios, unas mínimas garantías para esos colombianos que con razón tienen ansiedad si van a estar cerca o inmersos en alguna de esas zonas. Y logramos aclarar 5 criterios. Lo firmamos todos los partidos aquí presentes, excepto el Centro Democrático, que debo decir, legítimamente se opone a esta ley y a cualquiera que tenga que ver con el proceso de paz, porque tiene una visión muy distinta del proceso de paz. Y así se fue, y así va a ser. Hasta el último minuto, el Centro Democrático y muchos otros colombianos, con toda legitimidad, no estarán de acuerdo con este proceso. Si hubiera estado en su posibilidad, o no lo habrían hecho, o lo habrían hecho de una manera radicalmente distinta. Están en todo su derecho, pero perdieron las elecciones, por eso no lo están haciendo. Porque los que ganamos en las elecciones, ganamos por hacer este proceso de paz, como se está haciendo ahora, con sus dificultades y sus complejidades, con sus lecciones y sus desafíos. Así como se está haciendo ahora, con negociadores predefinidos, sin zonas de despeje, sin una agenda infinita, solo con 5 puntos. Claro que las FARC pretendían que les negociáramos el país y la Constitución. No cedimos. No se merece la organización criminal de las FARC que le pongamos en su mesa la Constitución entera de Colombia. Lo redujimos a 5 puntos. 5. De los cuales ya hemos acordado 4 y estamos en el último. Claro que seguramente las FARC aspiraban otra vez a que les despejáramos la mitad del país, no solamente para dialogar, sino para hacer política, para volver a burlar a la sociedad colombiana y armarse en vez de desarmarse. No cedimos a eso. Y seguramente ahorita quisieran grandes y extensísimas zonas. Tampoco vamos a ceder a eso. Vamos a definir, según los 5 criterios que acordamos los demás partidos distintos al Centro Democrático y que ya incluimos y que por fortuna vienen en esta ponencia también para debatir y aprobar en las plenarias, 5 criterios. Primero, en esas zonas se garantizará el pleno y total ejercicio del Estado de Derecho de Colombia. No se suspende una sola ley. Preguntaba el senador Galán, ¿qué pasa si se comete un delito? Pues que la Fiscalía actúa, senador, punto, eso pasa.
y que el señor se captura y se lleva a la justicia a la que corresponda. No hay justicia transicional en las zonas de ubicación. Esa justicia no existe porque no la ha creado este Congreso y por lo tanto no se puede aplicar. La justicia transicional en las zonas de concentración no, hasta que no la cree este Congreso. La justicia transicional no la ha creado este Congreso. Después seguramente si la creamos empezará a operar, por ahora no podrá operar. Si alguien comete un delito, si hay una riña, si hay un robo, si hay un acto de violencia intrafamiliar, si hay una disputa de senderos, de linderos, ¿quién resolverá eso? Las instituciones hoy vigentes en esos territorios, ninguna se retirará ni dejará de funcionar. Primera garantía. Segunda garantía, el Estado tiene que garantizar el pleno derecho de todos los habitantes en estas zonas. No podemos hacer una zona donde solo haya micos y plantas y árboles. Por muy distantes que las escojamos las zonas, algún colombiano habrá porque tiene derecho a habitar en ese territorio. Y no las vamos a despejar, no las vamos a despejar ni de fuerza pública, mucho menos de colombianos, faltaba más. Luego, la segunda condición que en buena hora aquí hemos establecido es que el gobierno nacional reitera, porque ya tiene, por supuesto, por Constitución, la obligación de proteger todos los derechos de los habitantes que estén por dentro y por fuera de esas zonas. Y tercero, hemos establecido 3 condiciones que el gobierno tendrá que dar a conocer cuando por decreto establezca esas zonas temporales de ubicación para efectos del desarme y la desmovilización. Tendrá que precisarnos específicamente de la delimitación geográfica de esas zonas, de qué coordenada van, para que tengamos claro qué perímetro estamos protegiendo y qué perímetro estamos estableciendo. Segundo, tendrá que establecer el rol concreto que cada una de las instancias nacionales e internacionales que tengan que ver con el proceso de desarme, desmovilización y tránsito a la legalidad van a cumplir en esas zonas. ¿Quién va a ser responsable de qué? Sea una instancia nacional o sea una instancia internacional. Y tercero, cuáles son los compromisos de las partes, tanto para establecer las zonas, la temporalidad de las mismas y para levantarlas, porque no vamos a tener estas zonas ad infinitum en el tiempo. Todos esperamos que sean pocas, delimitadas y cortas en el tiempo. Lo mínimo necesario para garantizar el desarme y la desmovilización. Esas 5 condiciones, apreciados colegas y colombianos, no estaban en la ley antes. Nunca se habían incluido. Con precaución, logrando un adecuado balance entre respetar los acuerdos de la mesa, pero también respetar las legítimas preocupaciones de los colombianos, hemos logrado ponernos de acuerdo. Muy pocas veces, ustedes lo saben, en este Congreso se firma una proposición por parte de todos los partidos, muy pocas veces, porque legítimamente aquí lo que hacemos es expresar las diferencias. Esa proposición, que fue presentada por todas las bancadas con diferentes redacciones, pero con el mismo propósito, en un esfuerzo serio, juicioso, de todas las bancadas logramos ponernos de acuerdo en una misma redacción y la aprobamos en las comisiones conjuntas y viene en el texto que vamos a aprobar en esta plenaria. Aún así, a muchos, a los amigos del Centro Democrático, quizás a muchos colombianos, pueda que les sigan pareciendo insuficientes esas condiciones como garantías de que no se violarán los derechos de los colombianos, de que las FARC no podrán abusar, hacer y deshacer. Tal vez sí, pero francamente creo que es difícil ir más allá de esas 5 condiciones. Francamente, este Congreso y toda la sociedad colombiana seguiremos teniendo todos los instrumentos de control social y político paso a paso, día a día, para continuar el control del establecimiento de estas zonas, de su operación y funcionamiento. Lo que no podemos hacer es parar ahora, cuando tenemos el pan en la puerta del horno. No podemos dejarlo quemar. No podemos, por evitar, en teoría, miles de riesgos, parar en la práctica un proceso que está a puertas de culminar, de producirnos a todos la satisfacción de acabar de una vez por todas con la organización criminal más detestada por los colombianos, que es las FARC. Estamos a punto de lograrlo. No es este el momento de claudicar, ni de fallar, ni de dudar. Este es el momento de concretar,
de dar el paso, de sellar de una vez por todas el fin de esta guerra, el fin de las FARC y el inicio de una etapa democrática distinta para Colombia. Eso es lo que estamos decidiendo. No aspiro, nunca he aspirado en ningún tema, mucho menos en este. Los colombianos con razón se preocupan de que hay un ambiente tenso, polarizado, difícil. Escuchan denuncias, chismes, fugas. Los ciudadanos ejemplares no se fugan de la justicia, los ciudadanos ejemplares se presentan a la justicia con todas las dudas que tengan. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para decirle a los colombianos con absoluta franqueza, así ha sido este proceso y así va a seguir siendo. Pocas decisiones dividen y polarizan más a la sociedad colombiana que las FARC. ¿Qué hacer con ellas y cómo acabar con ellas? Han causado mucho dolor, producen enorme resentimiento, enorme desconfianza. No hay manera, en medio de ese dolor, de ese resentimiento, de esa fundada desconfianza, en no tener tensiones y polarizaciones. Pero aquí las vamos a seguir tramitando de manera lo más serena que podamos, o quizás lo más apasionada, pero en todo caso lo más pacífica. Aquí nadie va a sacar un arma, ni va a armar un grupo armado, ni se va a asociar con un criminal para declararse en rebeldía. Eso no va a pasar. Nadie aquí ha sugerido eso. Y estoy segura que cuando el Centro Democrático dice que se va a declarar en rebeldía, se refiere a una posición política, no a que va a formar una organización rebelde armada. Yo así lo entiendo, por lo menos. Estoy segura que es así. Sepan todos los colombianos que para bien o para mal tendremos que terminar este proceso en medio de una gran tensión política. No es fácil acabar una guerra de 60 años con el dolor que deja, con las víctimas que ha dejado, con las fracturas políticas que ha causado en esta sociedad. No podemos tapar esas fracturas políticas, no podemos ocultar ese dolor, no podemos negarlo. Tenemos que vivirlo y que con él superar esta guerra. Termino con esto, señor presidente, apreciados colegas colombianos todos. Quizás a otra generación le hubiera tocado estar en este momento de la historia de Colombia. Decisiones igualmente difíciles tuvieron que tomar los congresistas y los ciudadanos en 1957, cuando discutían en un plebiscito si iban a aceptar el Frente Nacional o no. Yo estoy segura que era un gran sapo para miles de colombianos de esa época tener que aceptar que dos partidos se fueran a repartir el poder político por 20 años milimétricamente, dejando otras opciones por fuera. Y estoy segura que eso causó grandes tensiones y fuertes polarizaciones. Pero no dejaron de tomar la decisión, ni de ir a las urnas a ratificar la decisión, cualquiera que fuera. Yo he defendido con todas sus complejidades, y lo ha hecho toda la bancada de la Alianza Verde. Tenemos profundas diferencias con el gobierno, no somos parte de este gobierno, pero esta no es una causa del gobierno, esta es una causa del país, acabar esta guerra. Y cuando muchos aquí dicen que todos quieren la paz, lo que pasa es que no la queremos igual, yo les creo. Lo que pasa es que tenemos que en algún momento escoger una manera de acabar esta guerra para poderla acabar, porque de lo contrario siempre nos vamos a quedar discutiendo cómo acabarla y no la terminamos. Nos tocó a nosotros, queridos colombianos, nos tocó a nosotros, a los colombianos y colombianas vivas en el año 2016. No fue y no les tocó a los colombianos vivos en el 2010, ni en 1980, ni les va a tocar a los colombianos vivos en el 2030. Nos tocó a nosotros, los colombianos y colombianas vivas en el 2016, tomar de una vez por todas la decisión de si acabamos la guerra y acabamos con las FARC mediante los acuerdos a los que hemos llegado a La Habana, o si preferimos seguir con FARC y con guerra hasta que alguien haga unos acuerdos mejores. Esa es la decisión de fondo que tenemos que tomar. Son esos acuerdos imperfectos, seguramente. Es este proceso lleno de complejidades y dificultades, sí, pero nosotros desde la Alianza Verde seguimos creyendo que es un proceso que vale la pena, que tiene pocos costos, bajos riesgos y grandes ventajas. La primera de ellas, acabar de una vez por todas con las FARC.
de una vez por todas. Debo confesar que en lo personal es la motivación que más me inspira a apoyar este proceso, salir de una vez por todas de las FARC, que tienen secuestrada la política colombiana, que tienen secuestrada la agenda pública colombiana. No se merecen 10.000 criminales en armas estar nuevamente siendo el fiel de la balanza a ver quién es el presidente de Colombia dependiendo de qué se va a hacer o qué no se va a hacer con las FARC. No se merecen el nivel de protagonismo, no se merecen las horas que le dedicamos en este Congreso en vez de debatir otros temas. No se merecen el protagonismo mediático que tienen, no se lo merecen. Nos merecemos los colombianos salir de ese protagonismo de la guerra, de la criminalidad, de los armados. Y termino con esto. Si en el futuro, que obviamente va a implicar, mucha gente tiene temor, es que las FARC van a entrar en la política y qué tal que tengan éxito. Bueno, esa es la democracia, señoras y señores, bienvenidos a la democracia. Claro que va a haber FARC. Y con el proceso de paz va a haber auge de una agenda populista en Colombia, que en el pasado, siendo una agenda legítima, ha sido socavada por la violencia. Y seguramente gente que esté en el futuro haciendo política con las FARC pedirá cerrar este Congreso, o pedirá acabar con la economía de mercado, desconocer la propiedad privada. Pues sí, vamos a tener que competir en las urnas y en las calles con esa agenda. Vamos a tener que competir contra gente que propone cerrar este Congreso, contra gente que propone convocar una asamblea y volver a patear toda la Constitución. Vamos a tener que competir contra personas que proponen desconocer la propiedad privada y desarrollar un Estado dueño de todo. Vamos a tener que competir. Yo prefiero competir con ellos en las urnas y con las ideas y no con las armas, porque en esa competencia no tengo chance. Y termino diciendo que si en esa competencia legítima y sin armas, esa agenda populista gana espacio por cuenta de esta sociedad desigual, por cuenta de estas instituciones profundamente corrompidas, por cuenta de este nivel de corrupción desbordante y asfixiante que no toleran los colombianos, pues habrá sido un debate democrático legítimo. La corrupción, la desigualdad, la inequidad, la pobreza y el abuso de poder son el caldo de cultivo perfecto para el populismo. Perfecto. Si queremos prepararnos para que ese populismo no tenga espacio en la vida política, tenemos que hacer una oferta inteligente y seria de transparencia, de inclusión, de desarrollo, de garantías. Pero no va a ser manteniendo la guerra que vamos a evitar que esa o cualquier otra agenda se exprese en el país. La Alianza Verde entiende de principio a fin los desafíos que implica la paz. Estará presente en cada decisión, cada día, en cada zona de concentración, para garantizarle a todos los colombianos que la FARC no abusará de esas zonas, para garantizar que efectivamente culminaremos con su desarme y desmovilización. Pero no es esta la hora de dudar, no es esta la hora de parar, es esta la hora de aprobar hoy mismo este proyecto de ley, de concentrar a las FARC, de desarmar a las FARC y de terminar de una vez por todas con las FARC. Muchas gracias.